Era miércoles 16 de agosto de 2017. Una mañana soleada comenzaba en Patraix, un barrio ubicado en Valencia, España. En el número 14 de la calle Calamocha, cerca de las 8, un joven ingeniero llamado Antonio Navarro salía de su apartamento con rumbo al estacionamiento para tomar su auto y dirigirse a su trabajo. Antonio no imaginaba que jamás llegaría. Al llegar a su auto, un sujeto que se hallaba agazapado cerca del vehículo se levantó y asestó 6 puñaladas en el cuerpo del joven ingeniero, quien perdió la vida en ese lugar. Unas horas después, alrededor de las 3:30 de la tarde, el cuerpo fue descubierto por un vecino del edificio que estaba por estacionar su moto y quien se comunicó inmediatamente con la policía. Algunos creen que todos tenemos un destino, un camino marcado cuyo final es ineludible. Otros argumentan que son nuestras decisiones y muchos otros factores los que van forjando nuestra vida, que no existe ni suerte ni destino. ¿Qué produjo el trágico final de Antonio Navarro? ¿Qué circunstancias coincidieron para ello? O quizá en este y en muchos otros casos es la pura maldad la que produce el fin de una vida. Esta es parte de la historia de Antonio Navarro y el crimen de Patraix. Al momento de los hechos, Antonio Navarro Cerdán tenía 36 años. Nació en el pueblo de Novelda, situado en la provincia de Alicante. De acuerdo con la información publicada, el joven era muy conocido y apreciado en su comunidad. Ha sido descrito como un buen hijo, como alguien agradable y simpático. Uno de sus amigos más cercanos se refirió a él como una persona bondadosa y un gran amigo. Antonio era ingeniero civil por la Universidad de Alicante. A la fecha de su muerte, trabajaba para una conocida empresa española dedicada a la construcción. Estaba casado con María Jesús Moreno Cantó, mejor conocida como Maje. Antonio y Maje se conocieron por medio de un hermano de esta llamado Víctor, quien estudió arquitectura en la misma universidad en la que cursó Antonio. Por esta razón, él visitaba con frecuencia la casa familiar de Maje. Fue en el año 2011 que comenzó la relación entre ambos. En ese momento, él tenía 30 años y ella 21. Por lo que se sabe, Maje fue la primera y única novia de Antonio. El 3 de septiembre de 2016, la pareja contrajo matrimonio después de aproximadamente 4 años de relación. Luego de casarse, se mudaron a la ciudad de Valencia por motivos laborales. Aunque a la vista de todos, la pareja parecía llevar una vida feliz, detrás de esa pantalla existían situaciones que habían convertido la relación en una bomba de tiempo que tarde o temprano iba a estallar. La esposa de Antonio, María Jesús Moreno, nació también en el pueblo de Novelda en el año de 1990. Su familia, conformada por sus padres y 4 hermanos, ha sido descrita como una familia de fuertes convicciones religiosas. Maje estudió en un colegio de monjas. Algunas de sus profesoras la recuerdan como una alumna muy aplicada y coqueta. Al momento de los hechos, tenía 26 años y se desempeñaba como enfermera en el Hospital Casa de la Salud en Valencia y en una residencia geriátrica en la ciudad de Torrente. Su matrimonio con Antonio Navarro tenía apenas alrededor de 1 año de haberse realizado. De acuerdo con el diario Las Provincias, un familiar de Antonio declaró desconocer si Maje realmente estaba enamorada de él, pero aseguró que Antonio sí estaba muy enamorado de su esposa. Al parecer, ella llegó a decir en su círculo cercano que no se casó por amor, sino que lo hizo para no defraudar a su familia. Paco Seller, amigo de Antonio, ha declarado que poco antes de casarse, Antonio descubrió que Maje le fue infiel, situación que estuvo a punto de provocar que el compromiso se rompiera. No así, a pesar de las dudas que Antonio tenía, finalmente decidió casarse y perdonarla porque estaba muy enamorado. Antes de la boda, la familia de Antonio le hizo saber que Maje no les gustaba. Cuando todo ocurrió, la pareja no atravesaba un buen momento, pasaban mucho tiempo separados.
Antonio viajaba con frecuencia a Novelda para ver a su familia y amigos, y Maje se quedaba en Valencia, pues por lo que se sabe no convivía con los amigos de Antonio y no le gustaba visitar el pueblo en el que nació. María Jesús declaró haber comentado con Antonio la posibilidad de que la relación terminara, ante lo cual, según dijo, él reaccionó amenazándola con echarla del departamento en el que vivían y que, por cierto, ambos compraron, aunque el 80% del costo fue cubierto por Antonio. El 19 de agosto, día del funeral de Antonio en su pueblo natal, Maje, visiblemente afectada, subió al altar mayor de la iglesia y leyó unas conmovedoras palabras de despedida para su esposo. Esto ante una multitud conmocionada y doliente por el asesinato del joven ingeniero. De acuerdo con lo declarado por la familia de Antonio, él no solía dejar su auto en el garage que utilizó ese día. Sin embargo, la noche anterior al crimen lo habría estacionado en ese lugar porque aparentemente esa noche su esposa tenía guardia en el hospital en el que trabajaba, y cuando esto sucedía, él dejaba su auto en donde habitualmente ella dejaba el suyo. De lunes a viernes, Antonio se marchaba a trabajar después de las 7 de la mañana. Ese miércoles, cuando bajó a recoger su coche, poco después de las 7:30, su asesino ya lo estaba esperando. Es importante considerar que el estacionamiento era un espacio al que solo tenían acceso los usuarios del garage y el personal que trabajaba ahí. Es decir, una persona ajena no podía haber ingresado de manera sencilla sin tener llaves, pues existía una única puerta de acceso. Respecto al descubrimiento del cadáver, Vicente Martínez, comisario de la Brigada de Policía Judicial, declaró lo siguiente: la escena es dantesca. Está el cuerpo sin vida de un joven apuñalado mirando hacia arriba. Presenta múltiples puñaladas en la zona del tórax. Se trató de una muerte brutal, cruel. Se pretendía asegurar ese resultado de muerte. Inicialmente se contempló la hipótesis de un robo. No obstante, todas las pertenencias de Antonio estaban intactas. Su auto, su cartera, sus 2 teléfonos, sus gafas de sol y algunas joyas. Todo estaba en la escena. Por esta razón y por la violencia impresa en el asesinato, se descartó la posibilidad de que se tratara de un asalto. Una característica importante del sitio en el que ocurrieron los hechos es que no había cámaras, un elemento que podría haber aportado datos significativos para la investigación. Sin este material, los investigadores se concentraron en el entorno familiar de Antonio. En cuanto a la autopsia practicada al cuerpo de Antonio Navarro, arrojó que había recibido 6 heridas mortales producidas con arma blanca en la zona del tórax. Por la contundencia de estas, se concluyó que el ataque se realizó con toda la intención de acabar con la vida de Antonio. En su primera declaración ante las autoridades, Maje afirmó que si su esposo hubiera sorprendido a alguien robando, seguro se habría enfrentado con este o le habría llamado la atención, pues tenía mucho carácter y, dicho en sus propias palabras, era muy bravo. Como bien sabemos en este punto, la hipótesis del robo fue descartada, pero el que Maje declarara algo así llamó la atención de los investigadores y más aún de las personas que conocieron a Antonio, pues ellos aseguraron que él era una persona miedosa y no se habría enfrentado a un delincuente. Para el día de los hechos y la noche previa a estos, Maje tenía una coartada. El 3 de agosto envió un mensaje de WhatsApp a Antonio en el que le decía que la noche del 15 de agosto haría guardia en el hospital en el que trabajaba y que por la mañana del 16 tendría un turno en la residencia geriátrica de Torrente, una ciudad cercana a Valencia. Cuando Maje recibió la noticia del asesinato de su esposo, entre lágrimas, dijo haber estado preocupada durante toda la mañana, pues él no contestaba sus mensajes. No obstante, pese a su aparente dolor y su coartada, para las autoridades algo no cuadraba del todo. Antonio Navarro era titular de más de un seguro de vida y accidentes, en los que la beneficiaria era su esposa Maje. Luego del asesinato, ella comenzó a realizar los trámites necesarios para el cobro de dichos seguros.
Sumado a esto, Maje recibiría una pensión de viudedad por la cantidad de 1.100 euros mensuales y, además, se encontraba en conflicto con la familia de Antonio por la herencia, pues ella reclamaba la cantidad de 30.000 euros que aseguró haber aportado para la compra y remodelación del apartamento en el que ambos vivían. Cuando las autoridades comenzaron a recabar las declaraciones de amigos y familiares, una amiga de Maje, llamada Rocío, confesó que María Jesús sostenía una relación desde el mes de mayo de 2017 con un publicista de 38 años llamado José. Esta confesión obligó a Maje a comunicarse con los investigadores para ampliar su declaración, admitiendo haber sostenido relaciones extramaritales con distintos hombres y revelando también que la noche previa al crimen no estuvo de guardia en el hospital, sino que en realidad había pasado la noche con José, el hombre mencionado por su amiga. A raíz de estas revelaciones, los investigadores solicitaron que los teléfonos de María Jesús fueran intervenidos, descubriendo así los detalles de una doble vida que muchos desconocían. Se comprobó que antes y después de la muerte de Antonio, Maje tuvo relaciones con al menos 4 hombres: Tomás, José, Sergio y Salva, de los cuales solo 2 de ellos, Tomás y Salva, sabían que Maje estaba casada. Las averiguaciones determinaron que a ellos Maje les hizo creer que era maltratada por su esposo, Antonio Navarro. En las llamadas telefónicas interceptadas, la policía pudo escuchar cómo Maje contestaba a algunas de sus amistades aparentando aflicción por la muerte de su esposo. Y en otra llamada, su tono cambiaba abruptamente al confesar a una de sus amigas que la muerte de Antonio había sido una liberación para ella. Además, en estas comunicaciones, María Jesús reconoció haber mentido a su esposo para sostener relaciones sexuales con otros hombres. Incluso aseguró que Antonio no quería separarse de ella y que le perdonó haber sido infiel en más de una ocasión. Maje aseveró también que si se divorciaba de él, resultaría muy perjudicada económicamente. Otro de los temas frecuentes en las llamadas eran las relaciones sexuales que Maje sostenía. 2 de sus declaraciones en esas llamadas fueron las siguientes: "Yo ahora voy a ser feliz y voy a hacer la vida que quiero. No sé aún con quién, me da igual, yo me la estoy pasando muy bien. Nos gusta la fiesta con tíos buenos. Yo la movida con mi Antonio, que en paz descanse, no la quería". Estos descubrimientos generaron fuertes sospechas en torno a María Jesús y su implicación en el asesinato de su esposo. Sin embargo, los investigadores no daban aún con un indicio certero e irrefutable de su participación en el crimen. Por lo menos así fue hasta el 8 de noviembre de 2017. En el año 2015, antes de casarse con Antonio Navarro, María Jesús conoció a Salvador Rodrigo, un hombre 20 años mayor que ella, que trabajaba como celador en el Hospital de la Salud, en donde ella trabajaba como enfermera. Tiempo después, cuando Maje ya se había casado con Antonio, se reencontró con Salvador en el Hospital de Manizés. Este hombre, que también estaba casado y tenía una hija, se convirtió en amante de María Jesús, enamorándose de ella al grado de plantearse el divorcio de su esposa. Antes de continuar, es importante aclarar, tal y como se dijo cuando la investigación se desarrollaba, que la vida sexual de María Jesús no se dio a conocer por un aspecto moral, sino por la implicación que ésta tuvo en los hechos. Dicho esto, continuemos con el relato. La intensa relación extramarital entre María Jesús y Salvador tenía lugar mientras ella sostenía relaciones con otros hombres. Pero por algún motivo, Salvador fue el hombre que Maje eligió para llevar a cabo un plan perverso que tenía en mente desde tiempo atrás. Maje convenció a Salvador de que su esposo la maltrataba y de que él era el único obstáculo que existía para que estuvieran juntos. Por lo que se sabe, Salvador estaba totalmente enamorado de María Jesús y, por lo visto, estaba dispuesto a hacer cualquier cosa por ella. Entre las llamadas interceptadas por la policía se hallaban las comunicaciones que sostuvo con Salvador Rodrigo. La policía comprobó que antes del asesinato de Antonio, María Jesús y Salvador hablaron por teléfono en más de 10 ocasiones entre los meses de mayo y agosto. Luego del crimen dejaron de hablar.
Fue hasta el mes de noviembre que una llamada entre ambos fue interceptada. En tal comunicación, Salvador le dijo a Maje que un conocido de la policía le contó algunos detalles de la investigación. Su contacto le dijo que estaban investigando a un hombre llamado Tomás y a un tal José, de quien él no sabía nada y que incluso se enteró de que Maje tenía planeado irse de viaje a Italia con ese hombre. La policía comenzó a indagar en la vida de Salvador y su relación con Maje, y esperando una reacción, los investigadores hicieron una jugada clave filtrando un dato falso. Le notificaron al hermano de Antonio que habían descubierto la identidad del asesino. El 28 de diciembre de 2017, el hermano de Antonio se lo contó a Maje, y ella, muy angustiada, se comunicó ese mismo día con Salvador. En esa llamada, él habla del asesinato y reconoce que es el autor, insistiéndole a Maje que no se preocupara porque nada iba a pasar, pues estaba seguro de que la policía no tenía ninguna prueba. Esta reveladora llamada era la pieza que la policía necesitaba. El 10 de enero de 2018, María Jesús y Salvador fueron arrestados. Luego de la detención, Salvador Rodrigo confesó haber asesinado a Antonio Navarro, excluyendo a Maje de toda responsabilidad en el crimen, señalando únicamente que lo hizo para ayudarla. María Jesús, por su parte, dijo enterarse de que Salvador era el asesino hasta luego de que los hechos ocurrieran y haberlo encubierto por temor. En una declaración rendida por la madre de Maje ante las autoridades, la señora afirmó que luego de la muerte de Antonio, su hija le dijo que Salva y él habían discutido y que Salva lo asesinó en defensa propia. No obstante, las investigaciones concluyeron que lo que verdaderamente sucedió distaba mucho de esa versión. Maje y Salva planearon el asesinato de Antonio Navarro. Salvador, movido por un enamoramiento obsesivo hacia María Jesús, se dispuso a librarla del hombre que supuestamente la maltrataba y quien les impedía estar juntos. En más de una ocasión, Salva le dijo a Maje: "Te voy a quitar este peso de encima". Se supo que aproximadamente 2 meses antes del crimen ocurrió un accidente de tráfico en el que perdieron la vida 2 empleados de una empresa relacionada con la compañía en la que Antonio trabajaba. En sus declaraciones, Maje y Salvador admitieron haber deseado que Antonio fuera uno de los fallecidos en tal accidente. Se determinó que, a partir de ese momento, ellos comenzaron a fantasear con la muerte de Antonio. Eligieron el estacionamiento por la ausencia de cámaras de seguridad, y unas semanas antes, Maje le dio sus llaves a Salvador para que hiciera una copia y le informó de los horarios de Antonio. Días antes del asesinato, Salvador compró el arma homicida, un cuchillo de cocina adquirido en una ferretería. Asimismo, acomodaron todo para que María Jesús no estuviera en el departamento la noche previa al crimen, algo que era fundamental para su plan, ya que si Maje no estaba esa noche, Antonio podría guardar su vehículo en el espacio del garage que normalmente era ocupado por el auto de su esposa. Por ello, Maje le mintió a Antonio diciéndole que tendría una guardia en el hospital. El 16 de agosto de 2017, Salvador esperó la llegada de Antonio al estacionamiento. Llevaba puestos unos guantes y se escondió cerca del auto del joven ingeniero. Cuando éste llegó, Salvador lo atacó sin darle ninguna posibilidad de defenderse. Con base en la investigación de la fiscalía, nunca se dio una discusión entre ambos. Luego de haber cometido el crimen, Salvador se deshizo del arma homicida en un sitio cercano a una casa de campo de su propiedad en Ribarroja del Turia. El arma fue encontrada el 19 de enero de 2018 al interior de una fosa séptica, lugar indicado por Salvador a las autoridades. En el cuchillo, que fue hallado dentro de una bolsa de plástico, se encontraron rastros del ADN de Antonio Navarro. Algo que atrajo la atención de los investigadores del caso fue el perfil de Salvador Rodrigo. De acuerdo con las indagatorias, Salva no correspondía con el perfil de los amantes de María Jesús. Sus otras relaciones fueron con chicos jóvenes, atléticos y atractivos, perfiles que encajaban con el de ella misma, por lo menos en el plano físico.
Sin embargo, esas reglas se rompían en el caso de Salvador. Recordemos que Salva era 20 años mayor que Maje y sus características eran muy distintas a las que, por lo visto, ella buscaba en un hombre. En cuestión de su carácter y personalidad, también existían aspectos que resultaban llamativos. Pese a tener casi 50 años, Salva fue descrito como una persona un tanto inmadura, y se supo que, durante su relación con Maje, él se comportó de forma servil en muchas ocasiones. La llevaba en su moto a donde le pidiera, hacía pendientes por ella, incluso llegó a llevarla a casa de uno de sus amantes y la designó como beneficiaria de su seguro de vida. Todo esto ocurría mientras Maje le contaba de sus graves problemas con Antonio y hasta de la violencia que dijo sufrir a manos de su esposo. Para las autoridades, Maje utilizó su relación sentimental y acentuadamente sexual con Salvador para implicarlo en el asesinato de su esposo. Una vez en prisión, tanto María Jesús como Salvador fueron analizados por peritos en psicología y psiquiatría. Se determinó que ninguno de los dos padecía alguna alteración psíquica que influyera en el crimen del que eran acusados. Ninguno sufría una patología mental. En cuanto a Maje, el análisis psicológico concluyó que se trata de una mujer que muestra poca implicación emocional y afectiva. También se le describió como una persona acostumbrada a mentir con facilidad y a manipular a los demás, como alguien organizada e inteligente. Los expertos señalaron que veían a Maje como una persona normal, sin ningún tipo de descompensación y que sabe lo que hace en su vida. El psiquiatra español José Cabrera define a María Jesús de la siguiente manera: Maje es el clásico perfil de la mujer sofisticada y laberíntica que es capaz de utilizar a sus semejantes a su antojo con una enorme habilidad mental. Es un clásico, no es única en la historia. Respecto al asesinato de Antonio, Maje asumió ante los especialistas un posible encubrimiento del crimen, pero negó haberlo planeado. En cuanto a Salvador, los peritos llegaron a la conclusión de que, debido a su necesidad de aceptación social y extrema dependencia de una persona dominante que cubra sus carencias, necesita hacer algo para conseguir aprobación, por lo que, con base en el análisis, Salvador percibió que debía liberar a Maje del peligro que ella le dijo que padecía. Señalaron que tiene muy baja autoestima y sensaciones de menosprecio, así como una escasa energía al momento de enfrentarse a un problema serio. Y en relación con este punto, sostuvieron que él no podría organizar por sí solo una acción compleja como preparar el asesinato de un hombre. En el informe, los expertos señalaron: el acusado sabía lo que hacía en ese momento, pero es tan influenciable que él estaba pensando en otra cosa. Aunque inicialmente Salvador afirmaba rotundamente que Maje no tuvo nada que ver con el crimen, el 10 de noviembre de 2018, convencido por su hija, terminó por delatar a María Jesús, asegurando que fue ella quien le propuso cometer el crimen y que, posteriormente, los dos habrían planificado el ataque a Antonio en el estacionamiento. Finalmente, el 30 de octubre de 2020, luego de un juicio sumamente mediático y controvertido, un jurado popular declaró culpables por unanimidad a María Jesús y a su examante, Salvador Rodrigo, del asesinato de Antonio Navarro. El 26 de mayo de 2021, el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana confirmó las condenas de 22 y 17 años de prisión impuestas tanto a María Jesús como a Salvador, respectivamente, por el delito de asesinato con alevosía, considerando, en el caso de María Jesús, la circunstancia agravante de parentesco. Se sabe que María Jesús inició una relación estable en prisión con otro interno, de quien resultó embarazada. En julio de 2023 fue trasladada a un centro hospitalario para dar a luz. El asesinato de Antonio Navarro conmovió e indignó a la comunidad valenciana. La vida de un hombre fue truncada y una familia quedó incompleta permanentemente. Sin intención de caer en la locuacidad, este caso me genera algunas preguntas. ¿Por qué ser infiel? ¿Por qué engañar al otro?
y engañarte a ti mismo? ¿Por qué no asumir tu responsabilidad y terminar una relación en la que no quieres ni te puedes comprometer? ¿Por qué llegar al grado de terminar con la existencia de una persona? Antonio Navarro tenía 36 años, y si no somos partidarios de la existencia de un destino, Antonio tenía mucho por vivir. Tenía una familia y amigos que lo querían, y a los que hoy duele su ausencia, y que vivirán por siempre con un vacío que jamás podrá ser llenado.